9 de la mañana con 39 minutos. Ya estamos de vuelta en nuestro primer café de Cooperativa Red Los Lagos en este lunes 29 de diciembre del 2025 con nuestros panelistas en estudio, Alexis Oces, Jairo Salcedo, Cosut Vázquez y Andrea Bravo. Pues estamos conversando en lo nacional, todavía impactados también por lo que fue, ¿no es cierto?, la decisión de la semana pasada de destitución del ministro de Corte Suprema, Antonio Simpertigue. Este fue un tema que fue de alto impacto en el sentido que es el cuarto ministro de la Corte Suprema que cae, ¿no es cierto? Y por cierto que también esto vino acompañado de la elección de Ana Gloria Cevechis como nueva presidenta de la Corte Suprema, histórica, una elección histórica, primera vez que una mujer, ¿no es cierto?, también está ahí en la cabeza del máximo tribunal. En un ambiente enrarecido por estas 4 acusaciones constitucionales exitosas, ¿no es cierto? Recordemos Ángela Vivanco, que está metida en el famoso caso de la muñeca bielorrusa también, pues está el ministro Sergio Muñoz, que cayó ahí a propósito de temas con su hija. Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones, que también fue destituido, y ahora Diego Simpertigue también, ¿no es cierto? Así que es un tema que queremos darle una vuelta porque tiene que ver también con el estado, con la salud de las instituciones políticas de la República, instituciones importantes como son el Poder Judicial. Y el otro tema para este bloque tiene que ver justamente con lo que planteó Cosut, un poco va a darle la vuelta, una mirada sobre esto del amarre, del potencial amarre, de dejar, ¿no es cierto?, unas negociaciones para que eventuales funcionarios ingresados en la actual administración puedan mantenerse en el Estado más allá del 11 de marzo, en circunstancias, ¿no es cierto?, de esta discusión entre cargos de confianza política, legítima confianza, más de 2 contratas. Todo eso está hoy día también en discusión y no hay una sola postura al respecto. Partamos con el tema de lo que sucedió con el ministro Simperti, que fue, ¿no es cierto?, también destituido de la Corte Suprema y, por cierto, con una abrumadora mayoría. Esto da la idea, ¿no es cierto?, de que aparentemente tampoco estarían el resto de la Corte Suprema, del cuerpo colegiado, no estaría disponible para poder prestar ropa, hacer un salvataje a alguien que efectivamente su defensa estuvo bastante pobre en el sentido de las expresiones que se usaban para poder hablar de casualidades, dolorosas casualidades y todo eso. ¿Qué le pareció todo este tema de la Corte Suprema, don Alexis Oces? Esta situación esta situación en donde lo que yo entiendo y recuerdo, estuve viendo, si no me equivoco, es la cuarta destitución que tenemos en menos de un año. Claro. Nos va abriendo varias puertas. Una es que la Corte Suprema, yo veo ahora, busca detener el sangrado. Porque si van 4, nadie te dice que no puede haber un quinto, un sexto, porque eso es Corte Suprema. También acá hay gente en las Cortes de Apelaciones, en donde se ve un entramado de poder económico, de transaca económica y de oligarquía y de entrega de favores bastante grande, que no es tan raro o tan lejano, porque uno lo veía y decía, bueno, ¿y cómo se eligen a veces a los notarios? Porque era el amigo de él, conocido de, y va la transaca política, pero no de la política ideológica, sino de mantener los cuoteos de poder económico y dentro de lo que son criterios oligárquicos del país. Y el caso Bielorrusia abrió eso, abrió una caja de Pandora, básicamente, porque hace un año estábamos con Vivanco, si recuerdo bien, donde se empezó a abrir esta situación. Y en un año han caído 4, pero se ha empezado a saber que han tomado cruceros, han habido traspaso de dinero, y eso nos abre algo que nosotros venimos diciendo hace harto tiempo. Es necesario que tanto el Poder Judicial, las fuerzas de orden y los políticos tengan sus cuentas bancarias abiertas, tengan su sistema financiero abierto para que pueda ser revisado constantemente desde entidades autónomas del Estado, cruzada información, para evitar que se nos básicamente vuelva gente corrupta. Porque cuando nosotros hablamos básicamente de lo que está haciendo socavar los estados en distintas partes del mundo, es la corrupción. La corrupción por el narcotráfico, la corrupción por la venta de armas, la corrupción dentro de los mismos estados que socavan los poderes democráticos. Eso por un
una parte. Y lo segundo, eso empieza en el caso nuestro a ver de que cuando nosotros decíamos que a Daniel Jaude le hacían una persecución política y que había gente entramada en perseguirlo políticamente, se ha ido ilumbrando, porque se empiezan a repetir nombres, se empiezan a repetir personas que están entramadas acá. Entonces uno dice, bueno, ¿la justicia es justa para todos? ¿La justicia realmente sigue existiendo una justicia igual para todos? ¿O en Chile realmente tenemos justicia de primera, segunda y tercera categoría? Porque hay que decirlo, depende de tu nivel socioeconómico y tu red, es qué tan perseguido o cuáles son las condenas que puedas llegar a tener en justicia. Y ahí tenemos que por lo menos avanzar a abrir las cuentas bancarias para empezar a desentramar las redes de poder. Oiga, no es menor el tema de cómo se gestionan, ¿no es cierto? Y se piden favores y se otorgan favores. Fíjese usted que en una minuta que compartíamos en un medio de comunicación nacional, Canal 13, Mesa Central, se entrevistaron al ministro Simpertigui, y la verdad es que lejos de poder explicar, más bien se mantuvo todo en un claro oscuro, incluido, ¿no es cierto?, los temas que tienen que ver con sus viajes en crucero, con los abogados de la causa Velas Movitec, ¿no es cierto?, donde se pagaron alrededor de pasaje por $4.000. Nadie tiene muy claro quién pagaba, pero estaba claro que le pagaban al ministro por invitarlo. Pagos de arriendo de un departamento que era propiedad de uno de los abogados que están también en la causa, donde vivió su yerno que además ha postulado 330 veces para a ser notario, 330 veces el yerno del ministro Simpertigui. O sea, la verdad es que son cuestiones pero que es que uno no... ser notario es como sacarse la lotería, pues Hay entonces un tema, postuláis hasta que quede. hay un tema con esto que no es menor. Kossuth Vázquez, ¿qué te parece este tema? ¿Cómo ha ido cómo uno va tirando hilos, cómo se va destejiendo esto y aparecen asuntos inauditos, ¿no? Sí, pero sabes que, mira, yo creo que poner cara de asombro hoy día, no sé si será lo que corresponda. Yo creo que esto lo veníamos ya viendo hace mucho rato. Indicios habían. La diferencia estaba en que no teníamos pruebas concretas, no habían hechos concretos a la vista. Y bueno, y gracias al señor Hermosilla es que hoy día estamos donde estamos, en el sentido de que se han podido ir destapando un montón de situaciones que están dentro del ámbito de la corrupción propiamente. Kossuth, ¿crees tú que se podría haber actuado antes mientras no habían esto de las pruebas famosas? Si había olor a algo, había ambiente de algo, pero no estaban... Las instituciones a sí mismas no se pueden cuidar mejor, se podrían haber cuidado mejor. Yo creo que siempre se pueden cuidar mejor, pero para eso tiene que haber una decisión, tiene que haber una decisión colectiva de que efectivamente es necesario mantenerlas al margen de todos estos elementos hechos de corrupción. Ahora, ¿por qué lo digo? Pero además yo siempre me salta a la vista esta cosa de cuidar muchas veces que por los intereses, por los grandes intereses, por los intereses del país, por poner primero al país, muchas veces estas cosas pasaban coladas. Y muchas veces una autoridad no toma la decisión porque primero está el país. Y con esa frase que escuchamos hasta la saciedad, bueno, esto se fue pudriendo. Mire, el caso de Hermosilla, el tema de los ministros de la Corte Suprema, mira lo que está pasando con los notarios y con los conservadores. Y eso con los parlamentarios. O sea, si uno empieza a dar la vuelta completa, se da cuenta que aquí hay un puzzle interesante en donde van a caer muchos. Y van a caer muchos porque efectivamente la política, mira, yo siempre recuerdo la frase de un cura que decía, el problema de los políticos no es lo que ganan, sino que lo codicioso que se vuelven. Y parece que mientras tú más ganas, parece que eso alimenta ese deseo de querer seguir ganando mucho más. Chile es un país en donde nuestros políticos, por ejemplo, nuestros legisladores, ganan muy bien. ¿A quiénes de nosotros en esta mesa le pagan además por trabajar? Aquí está tu sueldo y aquí está otra partecita para que tú puedas moverte y movilizarte a nadie. Y sin embargo, eso tiene un sentido. Al principio yo lo compraba. Me refiero a que tratar de volver de alguna otra manera a estas personas, tratar de alejarlas del ámbito de la corrupción. Sin embargo, están en el foco de la corrupción. Ahora, yo creo que además hemos pasado mucho tiempo adormecidos, creyendo que efectivamente éramos un país distinto, y ese es un discurso que repitió la clase política en su conjunto, de
de Chincolajote, ¿no? Que nosotros somos distintos, no somos Argentina, no somos Perú, no somos Bolivia, no somos Venezuela y un montón de países más. Este no es el barrio que nosotros deberíamos estar, y pareciera al final del día nos encontramos con que estamos bastante bien ubicados en el contexto en donde estamos. Este es el barrio que nos pertenece. La diferencia es que acá se hablaba más bonito, acá las frases eran más grandilocuentes, pero al final del día la corrupción se instaló, y se instaló hace mucho, mucho rato. Ahora, lo dramático de esto es que esta corrupción ya no es solamente un problema de tráfico de influencia. Esto también está vinculado directamente también al narcotráfico. Y yo quisiera saber... El crimen organizado. ¿Hasta dónde hoy día ha logrado llegar el crimen organizado, como tú bien lo señalas, Eduardo? ¿Cuántas de nuestras instituciones están siendo permeadas? ¿Cuántos de nuestros legisladores hoy día están siendo permeados? ¿Cuántos ministros de la Corte Suprema? ¿Cuántas autoridades de gobierno? Es complejo el tema. Jairo Salcedo, miras con atención y, por cierto, tienes también puntos de comparación, porque estos fenómenos se vienen dando en nuestra región, en nuestro barrio, como dice COSUT, el barrio de América Latina, y no es nuevo. ¿Y qué te parece? ¿Hay preocupación esto de ministros del máximo poder? Los que tienen que administrar justicia empiezan a caer porque no están haciendo su pega, sino que nos descubrimos que están justamente en el lado oscuro de la fuerza. Digamos que esto de la corrupción es un cuento viejísimo. Y más del tráfico de influencia es una cosa vieja. No vengamos a sorprendernos porque si bien antiguamente... Pero en Chile nos mirábamos como el espejo, lo que decía Cosuta, es verdad, nos mirábamos al espejo y decíamos, oye, qué bien que funcionan nuestras instituciones. O sea, era tal vez un tapado, Es un tapado. Es un tapado porque si uno mira las cifras de Transparencia Internacional y todo de tiempo atrás, o Latinobarómetro, siempre hubo alguna sensación de la ciudadanía, hubo siempre algo oscuro donde la gente no confiaba en sus instituciones. Y esto se ha venido reforzando, pero yo quiero poner otra mirada. Y es una mirada positiva dentro de todo este caos. A ver. Y es sencilla. La institucionalidad chilena está funcionando. Y se la planteo de esta manera. Póngase usted que este tipo de chanchullos, como le llaman en mi país, o acuerdos debajo de la mesa que se están dando, difícilmente se ven en el periodo de gobierno, sino que se ven posterior a ellos. Aquí está pasando en vivo y en directo. ¿Qué significa? Que las instituciones políticas de este país están funcionando para fiscalizar. Lo mismo pasó con las licencias médicas. Y lo mismo está pasando en otras áreas del Estado donde se está encontrando que la corrupción está ocurriendo. ¿Eso qué significa? Que estamos a tiempo de que las instituciones, si siguen funcionando de esta manera, puedan reaccionar y puedan atacar esos puntos sensibles donde la corrupción se está metiendo. Esto no es México, no es Colombia, donde el narcoestado se fue formando, donde actores de verdadero peso narcotraficantes se metían en las decisiones políticas. Recordar, por ejemplo, cómo los Rodríguez Orejuela en Colombia metieron a Samper como presidente, metiendo 4.000, 5.000 millones de pesos para la campaña política. Esto no es Colombia, esto no es México, donde esas organizaciones son tan fuertes, sino más bien hay una institucionalidad que está detectando las cosas y está tomando medidas a tiempo. Entonces, sí, es grave lo que está pasando, es grave la codicia humana, pero de otro lado hay instituciones que están atacando el problema a tiempo, en el momento. Porque si usted mira investigaciones de todo tipo, por ejemplo, Lula da Silva, cuando fue atacado por estos escándalos del mensalao o mensualidades que se pagaban a los funcionarios del Poder Legislativo para que ellos en Brasil pudieran legislar leyes a favor del Ejecutivo, todo esto se legisló o se atacó después del periodo presidencial. Y ahí es donde podemos ver que las instituciones chilenas funcionan. Y veo algo positivo, y es que si bien la corrupción está siendo atacada en el momento. Ya. Y eso es positivo. Andrea Bravo, una mirada sobre eso para poder también dar un espacio para el tema de los amarres laborales. Sí, primero, yo estoy de acuerdo con mucho lo que plantea Jairo, más no en la temporalidad, porque plantear que esto se está atacando o se está trabajando en la corrupción en el minuto que está pasando
es posicionarlo solamente en este periodo corto de los últimos 5 o 10 años. Y eso es un error, porque si bien efectivamente nosotros no somos México, no somos Colombia, no somos ningún país, no somos Inglaterra, que también tiene casos de corrupción gravísimos. O sea, no nos miremos solamente en Latinoamérica, porque nosotros nos creíamos los jaguares de Latinoamérica y los ingleses, y estamos terminando igual que los ingleses, básicamente, con procesos de retrocesos ideológicos y culturales bastante complejos. Ahora, yo creo que veníamos sabiendo hace muchos, muchos años que los procesos de integridad del Poder Judicial venían un poco cuestionados. Esto es como un poco como el elefante blanco que hablamos a veces en terapia. Nosotros sabemos que esto está acá, nosotros sabemos que esto ocurre, pero no tenemos cómo atacarlo porque no había nadie que tomara el toro por las astas, como se dice. Lo que sí es que ya es un poco grotesco. La situación ya desbordó la mesa. Y en ese desborde de la mesa no hay nadie que sea capaz de ponerle paños fríos o salvar una situación que no tiene 5 años de existencia. O sea, para que el nivel de corrupción que existe en el Poder Judicial sea tal, en la PDI, en las Fuerzas Armadas, es porque viene un proceso más de 20 años o 30 años. El crimen organizado no llegó a Chile el año 2018, el 2019, el 2021. El crimen organizado llegó a Chile en la década del 80. Y nosotros tenemos que ser también claros de poder decirlo, porque los procesos de investigación desde la psicología judicial, en estos procesos largos, longitudinarios, así lo ha ido planteando. El ingreso de las drogas a las poblaciones en Santiago en la década del 70 son a través de aparatos del Estado. Y esos aparatos del Estado son los que siguen manteniendo y controlando, en cierta forma, estas redes de corrupción de las cuales nosotros hablamos. Y creo que igual es súper importante como ser súper claros en decir como que hoy día se esté como poniendo el acento, no es porque esté pasando hoy, es porque hoy día la situación ya no da para más. Y el Congreso también tiene que ser capaz de aprobar ciertos procesos más, o sea, ciertos procesos legislativos, como nosotros lo hemos señalado siempre, que es el levantamiento del secreto bancario. ¿Cuál es el tema del levantamiento del secreto bancario? Bien. Oiga, dejemos planteado el tema, antes de ir a la pausa, dejemos planteado el tema del amarre, los amarres en este tema, ¿no es cierto?, la negociación que hubo con el reajuste del sector público, pero de alguna manera también salió esta derivada que tiene que ver con la posibilidad, ¿no es cierto?, de dejar a firme que funcionarios que hayan entrado en esta administración bajo la lógica de la confianza legítima, este concepto jurídico, esta especie de neologismo jurídico que apareció, confianza legítima, que ha permitido justamente que haya una conversación, que es una conversación que se da cada vez que se termina un periodo de 4 años, un gobierno tiene que dejar, ¿cierto?, el Ejecutivo, un sector político llega a otro y se produce esta tensión, este elástico que va y viene respecto de quiénes quedan, quiénes son técnicos, quiénes son operadores. Y bueno, ya lo planteó Cossuth en el primer bloque. Jairo Salcedo, ¿usted qué le parece este tema desde el punto de vista de ser parte de las fuerzas que van a asumir, por cierto, los partidos que van a asumir también la arquitectura del Ejecutivo a partir de marzo? ¿Cómo ve este tema? Que también parece que no es nuevo, lamentablemente. Bueno, esto es viejísimo. También. Claro, sí. Todo lo que son cargos de confianza y los traspasos de poder siempre han sido tensionantes. Entonces, en ese sentido, yo lo que podría decir es que si hay algún cargo amarrado, se va a evaluar, me imagino yo, que se va a evaluar cuál es la gestión que se va a hacer, se va a evaluar qué ha hecho ese funcionario, si es digno de seguir en ese cargo de confianza. Y si lo dejan amarrado en el cargo, seguramente lo van a presionar para que trabaje todo de acuerdo a los criterios de la nueva administración. Entonces, es un tema delicado, es un tema que requiere de mucho análisis, de mucho... Pero a su juicio debiera estar la posibilidad de que un funcionario ingrese y que por su desempeño profesional, porque eso es lo que está en cuestión finalmente, si tu desempeño profesional pesa más que tu adscripción o tu opinión política, incluso o militancia política, es posible que un militante pueda trabajar en un gobierno de una mirada diametralmente opuesta, por ejemplo, que también es un tema que lo vamos a ver más ratito porque en Puerto Montt igual está sucediendo, ¿no? También el alcalde de Puerto Montt ha hablado, digamos, a propósito de un funcionario que era de la administración socialista de Gerboy Paredes. Correcto, mira, esto ha pasado.
Yo creo que en los cargos de confianza se va a sacar a la mayoría seguramente para respetar acuerdos políticos que ya se han generado en los bloques de votación, o es decir, en los bloques partidistas que se tienen para respetar acuerdos, pero por otro lado algunos minoritarios que por desempeño profesional se van a mantener seguramente. Entonces siempre hay como ese equilibrio donde hay una minoría de profesionales que se mantienen. Que es más bien artificioso, entonces sí, el tema es un tema que... Es un tema que va a evaluar la administración que llegue y siempre evalúa la administración que llegue. Es un tema que no sabemos si es desconocido. Mire, hay ganas de opinar, pero son las 9:59. Los invito a la pausa. De vuelta hacemos brevemente también un cierre de este tema de los amarres para venirnos a la región y hablar un poquito de la controversia que está teniendo lugar en nuestra ciudad a propósito de los temas de seguridad, las cámaras, las luminarias. El alcalde ha dicho que es un tema del Ministerio de Seguridad a cargo del Ejecutivo, que no es tema de la municipalidad. Sin embargo, el alcalde, recordemos, también hizo parte importante de su campaña en función de que él iba a solucionar los temas de seguridad, entre otros, en la ciudad. Así que vamos y volvemos en este primer panel de Cooperativa el día lunes.